los trabajos de la tarde de hoy quisiéramos dedicárselo a un gran contador dominicano, un hombre que trabajó toda su vida por la institución, por la profesión de contabilidad de nuestro país, contador naturalmente, pasado presidente del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana. Se graduó muy joven, ocupó importantes cargos, presidente del instituto. Yo fui miembro de esa Junta Directiva Nacional, 1996, 1998. Yo estaba pequeñito, así recuerdo. Fue presidente también de la Asociación Interamericana de Contabilidad, AIC, año 2007-2009. Consejero de la International Federation of Accountants, IFAB. Socio director de KPMG, un firme defensor de la ética, del desarrollo de los contadores en la República Dominicana, la lucha contra el fraude y la corrupción en la región. Yo quiero que le ofrezcamos, él no está aquí con nosotros, su salud tampoco se lo ha permitido, al maestro, al profesor don Agustín Lizardo. Y bueno, esperando que Agustín se encuentre con una salud recuperada en la capital dominicana, Santo Domingo, pues yo tengo la oportunidad ahora de presentar el próximo profesor que estará orientándonos aquí. La verdad es que él tiene mucho más que... es más joven que lo que aparenta. No sé si eso suena bien. Es que aparenta joven también, así que tiene más edad que la juventud que él muestra. Bueno, presentamos a este profesional, socio gerente de Gómez Wagner y Asociado, contador público autorizado, licenciado en Derecho con honores, con más de 3 décadas ya de experiencia. Se ha considerado como una autoridad en el campo de la auditoría forense, en el campo del fraude corporativo y peritaje contable. Actualmente preside la Comisión Técnica Interamericana de Auditoría Forense, impulsando estándares regionales en investigación financiera y análisis de fraude. Especialista en litigio fiscal, técnicas forenses y juicio oral para peritos, combina el conocimiento legal con la evidencia técnica para fortalecer la justicia financiera. Su trayectoria representa una visión moderna de la auditoría, donde la investigación, la ética y el derecho trabajan de la mano con todos los que allí intervienen. Yo quiero llamar hasta este escenario, va a tratar el tema auditoría forense y detección de delitos financieros, cuando el fraude deja huellas en la informática forense. Con nosotros el profesor Richard Gómez. Gracias. Estoy muy contento porque esta antesala de ese carnaval, por lo menos, ayuda a esta hora. De manera que vamos a hacer un ejercicio, tenemos este compromiso que nos han dado nuestras autoridades, darle las gracias de antelación por este excelente evento y la oportunidad de poder estar aquí y compartir el conocimiento, lo que dice mi profesor Nelson Hahn, la democratización del conocimiento. Entonces, entrando en materia, la ciencia forense, cuando hablamos de las ciencias forenses, estamos refiriéndonos a la aplicación del conocimiento científico, pero
en un contexto jurídico judicial. Conocimiento que se obtiene mediante la observación, el experimento, la inducción, el razonamiento. Naturalmente todo eso sistemáticamente estructurado, del que se deducen principios y leyes, siendo la auditoría forense y el peritaje contable parte integral de la ciencia forense. ¿Qué pasa cuando ese conocimiento al servicio de los estrados judiciales se aparta de su esencia? Veamos este caso. Atención, país. Entonces, eso es wikiperitaje. ¿Por qué le llamamos wikiperitaje? Porque usaron Wikipedia y otras fuentes. Esto es uno de los peritajes. La prueba pericial número 58. Para darle otra diferente, que no sea la misma de antes. Pero esos mismos peritos hicieron lo mismo para todos. Usted sabe que uno de los requisitos de la ley es que el peritaje, además de tener la calidad habilitante, de que deben ser objetivos, que no lo son, porque son empleados del Ministerio Público, ya lo dijo Luis, tienen que establecer qué método es utilizado, la metodología utilizada para hacer ese peritaje, tienen que explicarle. Pero, evidentemente, parece que ellos no tuvieron tiempo y decidieron ir a buscar en internet cómo establecer la metodología que ellos estaban utilizando. Y esos colores no es que es un arbolito de Navidad, es que lo que hicieron, que lo hacen mucho los plagiadores, es que cogen texto de diferentes páginas de internet y parafrasean y lo pegan después para que parezca un texto propio. Yo cojo de este libro, cojo de este libro, cojo de este libro y cojo de otro. Y después lo pego y le presento el trabajo al profesor y el profesor no me va a descubrir el plagio. Pero el profesor lo descubre. Vamos a ver. Cada color representa una página de internet. No lo agrandé porque ahora usted va a ver cada texto y de dónde viene. Ese es el peritaje, la prueba pericial 58. Vamos a ver su contenido. El peritaje dice, el método analítico es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un todo descomponiendo de su cuerpo. Parece que esos muchachos no le enseñaron a la universidad que cuando uno cita a alguien debe presentar la fuente al pie de página. Y ellos cogen ese pedazo, que es una definición, pudieron poner la definición en pie de página, pero no lo hicieron, se atribuyeron ese texto. De esa página de internet que yo les estoy mostrando. Sé que está depositada, la página está depositada en todo eso. Seguimos. La siguiente frase, el análisis de datos, la ciencia que se encarga, sacado de una página. Pero, la entrada, óigame bien. El informe pericial tiene una página dedicada a la metodología. Ahí no hay nada que hayan hecho esos peritos, que hayan escrito 2 líneas ellos. No hay nada. Porque si usted me dice que cogió una definición y después explicaron lo que hicieron, pero no. Todo lo sacaron de internet. Y todos los peritajes tienen esa misma página. ¡Qué vergüenza! Seguimos. Fuentes. Yo tenía un amigo que hizo un plagio una vez en la universidad y lo llamaron delante de todo el mundo. Y la cara de la vergüenza de ese muchacho cuando le estaban enseñando de dónde había plagiado. Vergüenza le diera a la vida. Seguimos con la siguiente página de internet. Wikipedia, de ahí sale el nombre de Wikiperitajes. Porque los peritajes del Ministerio Público son Wikiperitajes. Porque la metodología que exige el Poder Procesal Penal fue sacada de internet, parafraseada y copiada de 5 páginas de internet. Seguimos. 6 páginas de internet, perdón. Todas esas pruebas periciales, 21 en total, todas son Wikiperitajes. Hechas por los mismos peritos que además se montan en una máquina del tiempo para buscar la información. Ya usted sabe la credibilidad de esos peritos. Yo no sé su calidad militar, y si tienen todos los títulos del mundo y 70 maestrías, pero plagian y hacen peritaje con documentos que no tienen. Jesús Santísimo. Dios me libre, está en la boca de esa mujer. Miren,
Las ciencias fácticas o conocimiento especializado y las ciencias experimentales o formales, ambas pertenecen a la ciencia forense, entregan al operario jurídico y al juez elementos de juicio para emitir una decisión basada en dictámenes elaborados bajo métodos científicos con altos estándares de calidad y precisión, evitando de esta forma situaciones como la que ya hemos visto. Eso es un caso de los tantos temas que se dan en las salas de audiencia en nuestro país. De manera que es importante destacar que los avances de la ciencia forense fueron recogidos en un libro que hoy quiero que sepan, el Manual del Juez, de Hans Cross, ese considerado el padre de la criminalística, aquel abogado que descifró el lenguaje del crimen. Cross estructuró la criminalística allá en el año 1800, y es bueno que ustedes lo sepan, sobre todo los que procuramos hacer este tipo de ejercicio. Y él, en el año 1800, con la estructuración de la criminalística, introduce por primera vez la contabilidad forense. Al introducir la contabilidad forense, en esos tiempos existía la escuela penal causalista, en el que el delito, para que existiese, le era requerido 4 elementos constitutivos. Entiéndase: el sujeto activo, el sujeto pasivo, el objeto material, el bien jurídico tutelado. La contabilidad forense dio respuesta a eso. Sin embargo, con el paso del tiempo, los delitos evolucionan. Ya la contabilidad forense no era suficiente. Entonces entra la auditoría forense a darle respuesta. ¿Por qué? Porque surgieron delitos como la omisión, que nace como resultado de la inobservancia del principio del deber de cuidado, y la contabilidad forense pues no da respuesta a eso, y da entonces paso a la criminología. Y la criminología estudia la conducta humana, y los aportes de la criminología los vemos a través de la psicología forense. ¿Ustedes han oído el triángulo del fraude? Sí. ¿Harto de oírlo? Pues eso lo aporta la criminología a través de la psicología forense. Los 3 elementos para identificar el delito. Pero también está la perfiliación criminal. La perfiliación criminal es pensar como criminal más no serlo. Pero eso le corresponde a ellos. No cometan el error de montarse en eso. Porque un estrado, si yo lo veo jugando en mi rol de abogado, le voy a dar duro. Y eso lo darían duro otro más. Entonces tenemos que saber manejarnos para no asumir responsabilidades penales, no asumir responsabilidades civiles después que hagamos nuestro trabajo. Entonces es importante tener presente que investigar es una acción humana, que implica realizar, llevar a cabo diligencias, entiéndase, métodos, pruebas, procedimientos, conjuntamente con técnicas y herramientas, con el propósito de determinar hechos de un evento, siendo el mero propósito probar o refutar. La auditoría forense auxilia, y eso es importante, la auditoría forense auxilia a la investigación penal. La investigación penal es la ciencia que intenta conocer los hechos y determinar si se cometió un delito, y si es así, entonces ella une esos hechos con las evidencias competentes y relevantes y la presenta para que el imputado asuma su responsabilidad. De manera que no quede duda en la mente del juez sobre la culpabilidad o la inocencia. ¿Qué se investiga en la auditoría forense? Miren, en la auditoría forense se investiga afectación al patrimonio. Esa afectación al patrimonio es el resultado de conductas delictivas, de conductas que atentan
al hombre y conductas que atentan al orden económico nacional, que son las dos familias de delitos establecidas y creadas por la Organización de las Naciones Unidas por un asunto de homologación. Entonces, como investiga afectación al patrimonio, de manera particular en la República Dominicana, nosotros tenemos lo que se llama la tutela del orden económico. Eso está en nuestra Constitución de la República. Y nosotros los contadores tenemos que tener conocimiento de que eso existe. La tutela del orden económico es un bien jurídico que protege ¿qué? Procura proteger la propiedad de los delitos económicos, financieros y patrimoniales señalados por el Código Penal y los delitos societarios. Y lo que pasa es que cuando hablamos de patrimonio, el derecho sustantivo nos da la facultad de nosotros tener derecho a un nombre, usted tiene derecho a un apellido, usted tiene derecho a un domicilio, pero usted tiene derecho a tener patrimonio. Y el patrimonio, desde el punto de vista de los forenses, tiene conceptos y nombre. El patrimonio tiene el nombre, por ejemplo, de derechos reales. Cuando usted va a hacer una investigación, usted no va a hablar de activos, pasivos y capital en materia forense. Usted tiene que hablar de derechos reales. Dentro de los derechos reales, el juez, el fiscal y los abogados, porque para ellos que trabajamos, van a entender que usted está hablando de bienes muebles e inmuebles. Usted tiene que hablarle de derechos personales o de crédito, que caen ahí los santos a favor de la DGI. Usted tiene que hablarle de derechos intelectuales. Ahí abarca la propiedad industrial, la clientela, la incorporación. Todas esas cosas, todos esos bienes son propiedades y el Estado protege la propiedad como un bien jurídico tutelado, igual que la vida. Entonces, hay otras propiedades, como el pago indebido, que usted lo adquiere, como el enriquecimiento ilícito en materia civil, que no es penal. Cuando usted lo llame, usted tiene que saber qué usted está auditando, y la gestión de negocio. Todo eso es importante. Rosa Ramos, santiaguera, invitada en un momento por el gremio profesional, presentó un libro y ella en su tesis y en su libro dijo que el Código Penal dominicano habla sobre los delitos económicos y financieros y los delitos que afectan a la propiedad. ¿Cuándo sé yo que estoy en presencia de un delito económico y financiero? Cuando la afectación de ese delito hay más personas involucradas. Si la conducta afecta a Niurka y afecta a la colega, entonces estamos hablando en presencia de un delito económico. Pero si nada más afecta a Felipe, entonces estamos hablando de un delito a la propiedad individual. Y eso lo ve así nuestra norma jurídica. Esa es la opinión que debemos tener presente. El lenguaje que nos van a entender ellos, que están requiriendo el servicio de nosotros. Y están los delitos societarios. En la ley de sociedades comerciales hay como 40 tipos de delitos. Yo lo resumo: delito ilícito de abusos de bienes sociales. Cuando los abogados demandan en materia de delitos corporativos, lo encajan todo así. Estamos en presencia, magistrado, de un ilícito de abuso de bienes sociales. Ahí está todo el rosario de delitos que tienen que ver con ese tipo de conducta. ¿De qué se auxilia la auditoría forense? De la criminología y la criminalística. Eso es bueno que ustedes lo sepan. La criminología investiga conducta. La criminalística investiga la forma como se dio el delito. La criminología se apoya en las ciencias fácticas, que es el conocimiento especializado. O sea, se apoya en la psicología, se apoya en la criminalística, se apoya en la informática forense. Eso es fáctico.
La experimental se apoya en las ciencias experimentales, la química forense. Si usted va a identificar un documento donde hay una tinta una firma que se está cuestionando la tinta, en una investigación forense usted tiene que pensar en las ciencias experimentales para apoyarse en su investigación. La auditoría forense es de tipo preventiva o extrajudicial y es detectiva o judicializada. La fase del proceso en la auditoría forense es definida según la calidad que asuma el perito. Y es bueno que ustedes lo sepan, como también lo he aprendido yo. Y del momento en el que éste entra al proceso. Usted puede ser perito de parte, usted puede ser un perito de fiscalía, usted puede ser un perito del tribunal, también usted puede ser un perito institucional, entiéndase, trabaja para la Cámara de Cuentas, trabaja para la Contraloría, esos son tipos de peritos. Esa es la calidad. Ahora, si usted es un perito de parte, usted tiene que saber en qué momento usted entra al proceso. Porque la forma en que usted entra al proceso va a definir también la logística de trabajo. No es lo mismo que yo entre al proceso en una investigación extrajudicial. Es una empresa que se está investigando una situación y que ellos quieren saber la realidad. Yo presento un informe especial forense y ellos determinan con sus abogados qué hacer con eso. Pero yo entré en esa fase, no una fase donde está la lista en el proceso, antes de la lista. Y lo que yo voy a diseñar en mi planificación no es lo mismo si a mí me llaman como perito en una investigación que ya está en una fase de judicialización, donde ya el Ministerio Público admite la querella, donde ya está depositada, entonces en el tribunal se está conociendo el juicio a la prueba, no al imputado, sino a la prueba, para determinar qué prueba van a ir para el juicio final. Y si usted entra en esa fase como perito, su esquema de trabajo tiene que ser otro. Y si usted lo llaman, donde ya la fase del proceso de valoración a la prueba pasó, donde un juez dijo, esto es prueba y esto no es prueba, y ahora en el juicio final usted entra, ¿qué hago? ¿Cuál es mi procedimiento? ¿Cuál es la técnica que yo voy a aplicar? Porque no puedo contradecir a un magistrado que dijo que lo que ya es evidencia no es evidencia, es prueba. Entonces, eso es importante también tenerlo presente. La conexión con normas internacionales la hay. Miren, la auditoría forense, sobre todo en delito de omisión, se apoya mucho en las normas sustantivas y las normas adjetivas y en las normas profesionales. Por eso el auditor forense tiene que tener competencia amplia. Tiene que tener conocimiento de NIA, tiene que tener conocimiento de normas internacionales de información financiera, tiene que tener conocimiento de la NISP, tiene que tener conocimiento de normas INTOSAI, tiene que tener conocimiento amplio. Y eso es importante, no se debe limitar, porque ellas sustentan las normas adjetivas y sustantivas del país. Pero también si el delito es una auditoría judicializada, pues evidentemente ya tenemos un manual de auditoría forense emitido por la AIC, que constituye fuente de derecho en todos los países. El que no se quiere montar en ese vehículo, problema suyo. Pero es una herramienta que está ahí. Yo la uso. En Panamá ganamos un caso donde se cuestionó un colega mío y usó las normas, ese manual. Él le llamaron el perito impertinente, y ese impertinente el juez aceptó el peritaje en una etapa. ¿Qué usó? Lo que dice ese manual. Miren, hay un nuevo tipo penal que quiero compartir con ustedes en la República Dominicana, que en este evento no puede pasarse por alto.
y es detectar los encargos de auditoría forense cuando se inobserva el principio del deber de cuidado. Es un tipo penal. Miren, en agosto de este año, para los que llevan anotaciones, el Código Penal nuestro, que es nuevo, la Ley 7425, establece sanciones penales para las empresas, las personas jurídicas, por el incumplimiento de una serie de deberes, como el deber de dirección, el deber de control y el deber de supervisión. Esos deberes yo los resumo en principio del deber de cuidado. El legislador nuestro se ha montado en esa plataforma y nosotros tenemos que montarlo, porque la auditoría forense trabaja ese tipo de delitos. Pues que busque el legislador mitigar el riesgo de delito en la empresa. Ya ahora no solamente al administrador que se le aplican los tipos penales, sino que la misma empresa, como persona jurídica, también es demandada penalmente. Entonces, si un fiscal me dice a mí, ante un delito, mira, la empresa no cumplió con el deber de dirección, no magistrado, la auditoría que nosotros realizamos evidencia que la empresa cumplió con el deber de dirección. Prueba, mire, aquí están los manuales departamentales, aquí están las políticas de control de la empresa, aquí están los medios documentales del resguardo, aquí están las normas de lavado, aquí está esto, está aquello. Nosotros cumplimos con la dirección. Está bien. Mira, ese delito está bien, eso no basta. Ese delito se dio, tú tienes esos manuales para cumplir requisitos, pero ese delito se dio porque no hubo control. No, magistrado, hubo control en la empresa. Mire, usted ve eso que dicen los manuales, mira los procedimientos aquí, y esos procedimientos nos permitió a nosotros tomar medidas respecto a los resultados. Y ahí viene lo que se llama la supervisión dentro del control. No es lo mismo la supervisión dentro del control que la supervisión como deber de cuidado. La supervisión dentro del control es que mi tema no es como si se aplicó el proceso. Yo superviso, observo, identifico el resultado. Yo estoy atento a esa vaina. Y si yo estoy atento a eso, entonces yo tomé esta medida y aquella medida para que ese delito no se diera. Muy bien. Pero tú no cumpliste con el deber de supervisión. También cumplimos. Son inquisidores los fiscales. No queramos ver una situación así. Pero ¿cómo tú me demuestras que cumpliste con el deber de supervisión? Mira, tú ves lo que dice la política, que todos los años hay que hacerse una auditoría de supervisión, de cumplimiento, de esto. Mira aquí, contratamos a esta gente, contratamos a Roberto Mella, mira aquí el informe de Roberto Mella, contratamos el informe de fulanito, Nosotros cumplimos con el deber de supervisión, porque entre la supervisión como deber y la supervisión como control, aquí yo veo el proceso. Yo me preocupo en el proceso. Si se llevó el proceso, no el resultado. Si yo quiero ver el resultado, entonces es la supervisión dentro del control. Entonces, la norma establece eso. La auditoría forense responde a ese principio del deber de cuidado en un delito de omisión, que es un tipo penal nuevo aquí en Dominicana. Ya yo estaba en Costa Rica hace 15 días, traté ese tema
con el Wilson Camacho de Costa Rica. Y hablamos de su ley y sobre eso. Y cómo la auditoría forense da respuesta a esa situación. Ahora bien, ustedes saben que la ley nuestra, el Código Penal, dice que el oficial de cumplimiento debe cumplir con la supervisión de eso. Ese es su papel. Pero no basta, como dice Franco De Vita en su canción. La inobservancia es una conducta que ocasiona el delito de omisión. La autoridad forense puede hacer uso de la metodología que exige el Código Penal. Ahora usted me dice, ¿cómo se detecta esa conducta de omisión? Bueno, el Código Penal nuestro, ese nuevo, establece un método. El método llamado teoría del delito. Es un método. ¿Ustedes oyeron la abogada que de ahorita criticó a los peritos? Ellos no se acogieron el procedimiento, el método de la teoría del delito. Mírenlo ahí. Eso no es para los fiscales. Nosotros, que hacemos encargo para servírselo a ellos, debemos montarnos en ese vehículo también. Y cuando usted se monte, esos abogados lo van a buscar a usted. Y esos fiscales lo van a buscar a usted. Se van a sentir cómodos. No van a regatear sus honorarios. Lo van a ver como un aliado a ese proceso. Entonces, ¿qué dice la teoría? Esa omisión, para yo saber si es omisión, tiene que cumplir 3 elementos. Si esos 3 elementos no existen, entonces no hay delito. ¿Cuáles son esos 3 elementos? 1, que la conducta sea típica. Que esa conducta que yo estoy investigando, porque no es delito. El tema que me dieron por ahí es cómo se detecta el delito. No es así. Si es el tema, cómo se detecta el delito, entonces yo tengo que ver si esa conducta es típica. Yo tengo que ver si esa conducta es antijurídica. Yo tengo que ver si esa conducta es culposa. Entonces, si es típica, lo típico es, tengo que tomar, este es el método. Mi investigación se monta en esto. Sobre esa plataforma yo doy respuesta. Yo tengo que ver si ese tipo penal ¿es objetivo o es subjetivo? Eso que yo estoy investigando, ¿es una acción o es una omisión? Si es una acción, entonces la acción es un movimiento. Contablemente, cuando usted a una cuenta de ingresos le da un crédito, eso no es una acción. Estamos hablando contablemente. Un crédito a una cuenta de ingresos es una acción. Si yo le doy un crédito a una cuenta de ingresos que no es el protocolo establecido y lo llevo al pasivo, estoy en presencia de que de un pasivo inexistente, porque ese pasivo es resultado de una conducta delictiva, posiblemente. No hay error en ese pasivo, porque para que tú me sustentes un pasivo, dame el contrato, dame la factura, dame prueba. No la tiene, entonces ¿por qué tú diste un crédito a esa cuenta? Entonces, es una acción. El fiscal, cuando usted le habla así, lo va a entender. Entonces se está montando en lo que él quiere. Entonces, cuando usted ve el cheque, un cheque cancelando un pasivo inexistente, eso no es una acción. Entonces, le damos un débito a la cuenta de banco, y un débito al pasivo. Ya me están haciendo señas. Entonces, qué rápido va el tiempo. Entonces, ese dinero sale y eso no es una afectación al patrimonio de la empresa. Esa afectación es un delito económico. Sí. ¿Por qué? Porque lo lesionado por esa conducta no es una sola gente. Ahí están los accionistas, ahí están los empleados, ahí está el Estado, gracias maestro, presidente, ahí está
Los acreedores, entonces es un delito económico. Cuando usted lo pone con ese concepto, usted está hablando el lenguaje de esa gente. Y él dice, coño, esta gente es lo que yo tengo que buscar. ¿Dónde que aparece? Aquí en el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana. Oye, ¿dónde más? Ah, pero si es la omisión, no, mira, esto no fue una acción, fue una omisión. Ah, la omisión, hay dos tipos de omisiones, propia e impropia. La propia es que el funcionario público privado no hizo el trabajo conforme a los manuales de la empresa. Miren, la investigación está arrojando que estamos en presencia de una omisión propia, llámalo por su nombre. Ah, no, es una omisión, sí, pero ¿qué tipo de omisión? Impropia. ¿Y cuál es esa? Bueno, en nuestra investigación nos dimos cuenta que ese funcionario sabía lo que se estaba haciendo, pero hizo así. Eso es impropio. Entonces, esa acción es típica. Ahora yo tengo que ver si esto es parte de la metodología. Eso es método. En un escenario, una hora yo no puedo hablarle, ¿verdad? Pero quiero dejar impregnado en la mente de ustedes que eso es un método. Móntense en él. Se recordarán de uno. Esa conducta viola una norma. Sí. ¿Cuál norma viola? El Código Penal. Específicamente, ¿qué? El artículo 8. No, la empresa, el delito se dio y la empresa no hizo nada. Eso es una conducta formal. Yo comparo la conducta típica que dice la ley. ¿Qué dice la ley? Que esa conducta, dice la ley, el deber de cuidado que deben de cumplir la empresa con la dirección, el control y la supervisión. Es una conducta típica porque está en la ley. El hecho, lo contrario. Entonces ya estoy dando respuesta. Lo material, aquí viene la parte financiera, la parte contable, en este proceso, para identificarlo. Entonces, yo tengo que saber si es, en mi investigación, si ese punto tiene lo que se le llama una justificación o ausencia. Bueno, pero esa conducta que se hizo, realmente este individuo no tiene las competencias. Él no está facultado en la empresa para velar por eso. Entonces, mi informe tiene que expresar eso. Por eso si se identifica eso, se logra la solución. Si usted ve atenuantes, los atenuantes reducen. El código habla de medios atenuantes. La empresa tiene todos los manuales, muy bien, pero realmente el delito se dio no porque la empresa no hizo su trabajo. Se dio porque la conducta delictiva no hay control que la prohíba por el principio de confabulación. Por eso nosotros tenemos una NIA que te dice a ti que la confabulación, y ustedes en los trabajos de auditoría, usted no puede garantizar que el delito lo va a detectar, porque con la confabulación nadie puede. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero si la empresa tiene eso, eso lo ayuda. Ya usted sabe por dónde soplan los vientos. Entonces, ¿qué debe probarse? Los hechos. Ojo, en ese tipo de delitos no vayan a usted a creer que los modelos de compliance o la auditoría basada en cumplimiento es un medio de prueba. Eso sirve para sustentar la auditoría forense. Para sustentar la auditoría forense. No vayan a creer que aunque ya ustedes hicieron una auditoría de cumplimiento, basta. Yo como auditor forense pido la auditoría de cumplimiento y me apoyo en eso. Entonces, en un juicio penal, la mera existencia de programa de cumplimiento o auditoría positiva es presentado como prueba de que la empresa adoptó las medidas de vigilancia y control para prevenir solamente. Ahora, constituye un indicio en la investigación de auditoría forense esa auditoría de cumplimiento.
en el juicio. Los entregables, me quedan todavía, qué bueno, me quedan 4 minutos. Bueno, queriendo hablar mucho, no se puede. 1 hora, 40 minutos no da. ¿Cuáles son los entregables? Pero les dejo en la mente un método. ¿Estamos de acuerdo? Nos toca entonces formarnos y hacer los programas de capacitación. ¿Cuáles son los entregables? En una auditoría forense, usted tiene los informes periciales, usted tiene los dictámenes periciales. Pareciese lo mismo, pero no lo es. Un informe es una opinión profesional de la persona que realizó el encargo en una fase extrajudicial. Cuando usted hace un informe, cuando a mí me contratan para hacer una auditoría forense extrajudicial, ya yo terminé ahí, se lo entrego a la empresa lo consensúa con los abogados, y si ellos dicen vamos a demandar a esta persona, entonces coge ese informe y lo depositan al Ministerio Público. ¿Cómo entra ese informe pericial al proceso penal? ¿Como un medio de prueba pericial? No. Entra como un medio de prueba documental. Así que lo van a ver los jueces. Cuando el acusado vea eso y no esté de acuerdo, entonces pide una auditoría forense. No, una auditoría forense. Y esa auditoría forense, cuando la termine, el contador que la termine, va a entregar ¿qué? Un dictamen, no un informe. Cuando ese documento entra al proceso, ¿cómo va a entrar? ¿Como un medio de prueba documental? No, entra como un medio de prueba pericial. Y no es lo mismo. Entonces, el medio de prueba pericial va a confrontar el medio de prueba documental. Y si el juez no está claro, el juez es perito de perito cuando el perito no hace su trabajo. Entonces, ¿qué él dice? Bueno, o tengo 2 opciones. Voy a contratar un contraperitaje. Y viene una tercera opinión. Entonces, ¿qué se espera? Señores, yo me muevo mucho porque eso me ayuda a la circulación. Entonces, ¿qué se espera? Cuando usted entrega un dictamen, fíjese que un dictamen, usted no puede estar hablando ahí de NIA. Usted tiene que tomar en cuenta los presupuestos de la ley. Por Dios. Para que no tengamos que oírle la boca a la abogada. ¿Qué se espera cuando usted presenta un dictamen? 2 cosas. Y con esto concluyo. Esa lámina de ustedes, tranquilo. Ese aporte lo está haciendo el Instituto de Contadores y este evento y sus organizadores. Miren. Oh, cuidado. Espera. Un segundo. Todavía me queda. Cuidado. Vamos a ver. Eso fue un plan. Okay. Miren, todavía me quedan minutos. ¿Qué se espera en un dictamen? Que el dictamen que usted entregue al tribunal, dentro de esos presupuestos de esa lámina, reúnan 2 importantes. Que sea imparcial. Que la decisión que usted tomó fue una decisión basada sin influencia, sin sesgo, sin prejuicio, sin trato diferencial. Y que su dictamen sea objetivo. Y la objetividad se evidencia
en un distanciamiento del perito cuando éste es neutral al proceso. Por lo que su conclusión es sin interferencia de ningún tipo. Cuando logremos eso, entonces la imparcialidad y la objetividad deben ser vistos como requisitos procesales en nuestro propio trabajo. Señores, espero que les haya gustado la parte. 60 segundos. Gracias.